Hola amigos de Garage Days, de nuevo estamos con un coche repleto de sensaciones. Es un M3 y aunque parece un M3 convencional, no lo es. Es el primer M3 tracción total de la historia. Y como tenemos datos del M3 de propulsión, pues vamos a saber cuál es más rápido y cuál interesa comprar. Así que venga, empezamos. Seis generaciones, eso es lo que ha tardado BMW en meter la tracción total en su M3. ¿Por qué pone ahora la tracción total? Vamos a ver, este coche nace para batir a Mercedes en el DTM, en el 86 creo que fue, con el M3 E30. Y desde entonces ha habido una guerra entre Mercedes, Audi y BMW, que hasta hoy, que no han parado de evolucionar sus coches con el y yo más, y yo más. Audi fue el primero con la tracción total, pero Mercedes recientemente también se sumó a la tracción total y solamente quedaba BMW. Los puristas nos llevamos las manos a la cabeza, pero nadie se llevó las manos a la cabeza cuando Mercedes lo hizo. No sé, vamos a ver hoy cómo se comporta y si realmente es una herejía o es algo que el coche necesita. Además de esto también añade el cambio por convertidor de par y también lo puedes comprar con carrocería familiar. Bueno, esto ya lo hemos visto en otras generaciones. En conjunto el coche ha evolucionado, han cambiado mucho el motor a lo largo de todos estos años. Hemos tenido 8 cilindros, hemos tenido motores atmosféricos de 6, de motores turbo como ahora. No sé, hay que ver la evolución y hoy estamos aquí para probarla. Pero antes os quería contar una cosa. A partir de este vídeo tenemos un nuevo patrocinador. Sabéis que los patrocinadores son fundamentales para que podáis seguir viendo cosas como esta y para que nosotros podamos crecer con nuestro canal. Se trata de Soul Auto, es una web de venta de coches, pero no es una web de venta de coches convencional. Es una web de coches con alma, de coches diferentes. Ahí no entra cualquier coche a la venta, lo seleccionan muy bien y además se hace por un sistema de subasta. Yo creo que más que una publicidad deberíais entrar a conocerlo y suscribiros y pujar en alguna subasta para que veáis lo interesante que es. Y ya que os he contado esto, que de verdad es muy importante que tengamos estas cosas para seguir adelante y además es una web que casa mucho con mi estilo y con mi forma de entender el automóvil. Para seguir adelante vamos a hablar de un tema escabroso. ¿Cómo de escabroso? Así de escabroso. Acercaros, que esto hay que verlo bien de cerca. Y llegamos a la parrilla de la polémica. Cuando vimos las primeras imágenes no le gustaba a casi nadie. Luego con el tiempo nos ha ido gustando más. A mí personalmente me ha empezado a gustar o a dejar de no gustar en el momento en que he visto la versión de carreras de este coche, en la que no está la matrícula y está todo esto abierto. Ahí he empezado a verle un poquito el gusto, pero ahí han salido símil a muchas cosas, que si un Castor, que si un Angry Birds, que si... ya lo estáis viendo. El problema no es un problema de tamaño, porque si os fijáis en lo que hay en la competencia, mirad Mercedes, Audi, Lexus, tienen parrillas mucho más grandes y exageradas que esta. El problema aquí ha estado un poco en las formas, pero bueno, en el momento que te pones al volante, cambia la cosa. En España, como podéis ver aquí, el M3 solamente se vende en versión Competition. No se vende la versión normal, que la versión normal es la que lleva cambio manual. Aquí solo es la Competition, con 510 caballos. El motivo es una cuestión de impuestos, que por impuestos la diferencia de precio entre el normal y el Competition sería tan poca que BMW ha decidido no traer el normal y por eso solo tenemos este. De todas formas, hablando de precios, como siempre, os dejo el enlace de CarWow para que lo configuréis, que en este coche hay hasta 17.000 euros de descuento. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ver el motor.
Hidráulicos, que es lo que nos gusta en este canal, solo los hidráulicos. Motor S58, sustituye al B58. La base es la misma, que son 6 cilindros de 3 litros, pero ahora da 510 caballos. ¿Cómo llega a estos caballos? Pues le han puesto la culata fabricada en 3D, que me preguntaréis, ¿y qué aporta la culata fabricada en 3D? Sinceramente, no tengo ni idea, pero bueno, es un dato que venía en el dossier y yo os lo cuento. El árbol de levas lo hereda del M4 GT3 de carreras y los turbos son más grandes. También tiene pues el Valvetronic y el doble vanos, típico de BMW. 510 caballos, es que esto ya son caballos. Solamente lo puedes usar con cambio el automático de convertidor de par, porque ya os he dicho que el manual no viene a España. Quiero que veáis este detalle de cómo está reforzado el chasis. Y luego esta tapa que la veis aquí de plástico un poco fea, en opción la podéis poner de carbono y bueno, es todas estas cosas de BMW que podéis modificar vuestro coche al gusto. Empezamos, neumático. Bueno, primero la llanta. Lleva llanta de 19 en el tren delantero y de 20 pulgadas en el tren trasero. Neumáticos, tenemos los Michelin Pilot Sport 4S, que afortunadamente el M3 anterior que hicimos tenía este mismo neumático, con lo cual vamos a saber muchas diferencias. Discos de acero, el anterior tenía discos carbocerámicos, pero bueno, ahora en la vuelta lo veréis. El sistema de tracción, haceros a la idea que este coche es un coche de propulsión, que está concebido como tal, y es lo que es, pesa solo 50 kilos más que el M3 que no lleva tracción total. Eso es porque todo es exactamente igual, pero lanza un poco de tracción al tren delantero. Lleva el diferencial activo trasero, que además tú puedes controlar, tienes hasta, ¿cuántos son? 10 niveles de control de tracción, que afectan tanto al control de estabilidad como al diferencial, como a todo el coche. Nos podemos volver locos intentando explicar cómo funciona esto, pero yo creo que lo mejor es que lo veáis. Pero antes vamos a salir a la calle y que os voy a contar un poquito cómo va por la calle. Voy a ser breve, que lo que interesa va después. Hoy el onboard de la calle empiezo desde parado. A ver si lo podéis escuchar. ¡Brum! A ver, es un coche que ya por la mañana se despierta enfadado. Es cierto que no suena como sonaba antes. No suena como sonaba antes. Hoy en día los coches tienen multitud de cosas que no sirven para nada, como son el filtro de partículas, las válvulas EGR, los catalizadores. Realmente el motor no lo necesita para funcionar, pero sí lo necesita para poder salir al mercado y poder venderse por cuestiones de emisiones. Esto es lo del famoso tiro en el pie que nos hemos dado en Europa con el tema de las emisiones. No suena tanto como sonaban los anteriores M3, pero sigue sonando, sigue habiendo ahí un gran motor con unos escapes muy bien afinados, que esto BMW lo hace muy bien, y el sonido es muy agradable. Además puedes hacer que sea más alto o más bajo a golpe de botón, porque ya sabéis que aquí se puede configurar todo, pero es que se puede configurar todo, que tienes el botón M1, el M2, puedes configurar aquí, tienes el M-Mode, el botón Setup. Dentro del botón Setup, fijaros todas las cosas que podéis cambiar, o sea, el motor, el tren de rodaje, la dirección, el freno. Puedes cambiar el sistema de tracción, llevarlo de tracción total Sport y propulsión trasera. Para poner estos dos últimos, el tracción total Sport y el tracción trasera, lo que hay que hacer es desactivar parcialmente el control de estabilidad o totalmente. Es una salvajada, pero está pensado para un uso en circuito, un uso muy deportivo. Ya me he dado la vuelta rápida y además lo he probado con los dos modos, el tracción total, bueno, con los tres, el tracción total Sport y el tracción total normal.
Y os digo que en los dos el coche se mueve de atrás y en la calle se mueve de atrás. Pasa como todos los M's desde el E36, incluso el E46, que son coches que tienen tanto motor que abruman. Pero es que en el momento en el que los motores se volvieron turbo, empezaron a abrumar todavía más, como es lógico. Por tanto, el comportamiento en carretera es muy bueno, es muy deportivo, pero si intentas ir rápido, como luego vamos a ir en el circuito, es difícil. Hay que tener las cosas muy claras y, por supuesto, no quitar ninguna ayuda, salvo que lo tengas clarísimo. Yo nunca las quito, yo solamente las quito en el circuito. El motor, tienes motor siempre, pero fijaros qué detalle, haciendo curvas he notado como que al motor le falta punch, le falta un poquito de que abajo anda menos y arriba sí corre. En cambio en el circuito eso no lo he notado. En el circuito he notado un motor bestial. Aquí sigue siendo bestial por cómo corre, pero que lo he notado más dulce. ¿Y sabéis dónde está todo? En el cambio. Es mucho más agradable que el cambio anterior y claro, cuando tú hablas de deportividad y te meten la palabra agradable, dices, va, ya me la han colado. Pero este cambio era necesario y aquí en la calle desde luego le hace ser mejor coche. Luego otra cosa es en circuito, pero en la calle le hace ser mejor coche. De suspensiones, de nuevo vuelvo a decir la palabra agradable. ¿Por qué? Porque puedes ir a un ritmo muy alto con la suspensión blanda sin ponerla dura y ya vas súper bien. Luego ya lo puedes endurecer y todavía tienes más sensación de control. La dirección, que la he visto que la han criticado muchísimo, pero muchísimo, en cuanto a sensibilidad, tacto, pues sí, ha cambiado, filtra un poquito más, pero de ahí a hacer una crítica, no, de verdad, es hacerse a ella. La primera vez que coges el coche es cierto que la nota es un poco distinta, pero te tienes que hacer a ella. Nos tenemos que hacer a ellas, porque es que todos los coches ya tienen estas direcciones. Si no, que se lo digan a Porsche, que con el 911, que no nos gustó nada cuando probamos la dirección nueva. Y ya para terminar, y ya nos vamos a la vuelta rápida y a compararlo con la versión de 2 ruedas motrices, el volante. No puedo dejar de hablar de este volante, con este grosor. Los que tenemos manos grandes nos gustan, y con las costuras aquí en color, con los colores DM, aquí con los 3 colores. Me encanta este volante, pero lo que más me gusta es ponerme el casco e ir al circuito. Así que venga, vamos ya, estamos tardando. Pues aquí estamos otra vez en el INTA y se acerca el momento interesante, pero antes vamos a ver lo que corre este coche. Mirad, lo estáis viendo aquí en el cronómetro. Los 50 kilómetros por hora los alcanza en 1,45 segundos, los 100 en 3,72 según la aceleración que hemos hecho nosotros, los 200 en 12,08, los 400 metros en 11,6 y sale a 196 kilómetros por hora, y los 1000 metros en 21,2 y sale casi a 250 kilómetros por hora de los 1000 metros. Es salvaje lo que corre, pero salvaje. Y 80-120 la recuperación en 2,23. De momento esto es el coche más rápido que ha pasado desde que medimos nosotros las aceleraciones, que habréis visto otros vídeos de cuando yo estaba en autopista que medíamos aceleraciones. Y bueno, el consumo de Ned. Hola, Olita, vecinito. Aquí nuestro amigo Ned, que ha hecho el ridículo consumo de 8,2. Podría haber bajado un poquito más, pero le pilló un poquito de tráfico. Se me queja por el tráfico últimamente. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a la vuelta rápida, que os aseguro que la he disfrutado como pocas. Ahí vamos.
20:18, señores. Récord. Ay. A ver. Récord, pero récord absoluto de la pista de Garage Days y de mi época anterior en autopista y en Carbó. El récord absoluto. Vamos a ver. ¿Cómo lo explico? Vamos por partes. Ahora analizamos los tiempos, ¿os parece? Vamos por partes. Dirección, muy buena. Es agradable, hace lo que le digo. En la zona rápida me da o sea, no tengo tanta confianza porque es como que me filtra demasiado y me falta un poco de información en las manos. Pero es mejor que la del M3, que no es tracción total, que no es el X-Drive. Motor sublime, pero sublime ya, bueno, es que eso ya no hace falta que, que lo vuelva a repetir, es un motor muy bueno. El cambio le ha hecho, o sea, este cambio le hace ser mejor coche al M3. Pierde sensaciones, pero claro, pierde sensaciones porque lo filtra todo más, porque es un convertidor de par y el otro era un cambio de doble embrague, que es en teoría más deportivo, pero hay tantas sensaciones que puedes permitirte perder. Los puristas preferirán el otro cambio. Yo ahora con el otro M3, el de propulsión, o sea, lo dudé, pero ahora no, me reafirmo, prefiero el M3 con este cambio. Ya habéis visto lo rápido que ha sido, y es un convertidor de par, y es súper obediente, hace lo que yo le digo. El comportamiento del coche se parece mucho al del M5, al del M5 CS. Tú entras en la curva, apoyas el coche, das gas y se empieza a ir de atrás, pero se empieza a ir de atrás y a la vez que se está yendo de atrás, estás notando que te ayuda a salir. O sea, el comportamiento del coche, haceros a la idea que es de un coche trasera, o sea, que es un M3 trasera. Eso son todas las sensaciones que tú tienes en las manos, pero cuando estás saliendo de la curva, notas que te está ayudando del tren delantero. Ahora mismo, ya sabéis que yo soy un fan de los M, soy un fan de los coches motor longitudinal y propulsión con autoblocante. Ahora mismo yo me quedo con este coche antes que con el M3 normal. A lo mejor si fuese a hacer un uso en un circuito muy intensivo, pues a lo mejor sí me cogería el otro. Pero para todo y para... Bueno, es que además mirad qué tiempo ha hecho con la misma rueda. La única diferencia está en los frenos, que el M3 normal lo hicimos con carbocerámicos y este lleva de acero, pero es que han frenado igual. Lo que me demuestra que para estas cosas son mejores los de acero que los carbocerámicos. Un buen dinero que te ahorras. Pero en conjunto me quedo con este. Además es que no lo dudo. 26, o sea 23 en modo tracción total Sport, 26 en modo tracción total normal. ¡Hala! Y se quedan tan anchos. Vamos a analizar los tiempos. Tenía que hacer esta vuelta, tenía que probarlo. En modo propulsión, no, ahí vas perdiendo tiempo, creedme. ¿Qué? Cuando habéis empezado a ver el vídeo no os esperabais un récord. Pues yo tampoco, sinceramente. De hecho, en cuanto me he quitado el casco, o sea, me ha costado un poco procesarlo porque sabía que estaba yendo rápido, pero
pero no tanto, no tanto. Y todo tiene una explicación, ahora lo voy a contar. Primero vamos a analizar los tiempos con respecto al resto. Ha hecho 1:20:18 y ha ganado al Cayman GT4 que hizo 1:21:20. Pero ojo, que es que el Cayman GT4 llevaba un semi-slick, el Michelin, el Sport Cup 2, y este llevaba las Pilot Sport 4S. Claro, 20:18. Al mismo M3, pero de propulsión, hizo 22:4. Es que es mucha diferencia, con el mismo neumático, con el mismo neumático. Incluso ha ganado al M5 Competition, que este coche se parece mucho en el comportamiento al M5 Competition, pero más ligero, y notas que entra más fácil en los sitios. Y bueno, a la anterior generación, por supuesto. Lo que pasa es que en la anterior generación el que teníamos cronometrado fue el M4 Competition manual, que hizo 22:7. Bueno, al RS3, al RS3, ¿cómo se llama? Al RS5 22:3 también le ha ganado. Es que los ha ganado a todos y además ha sido contundente. Diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido más rápido que el M3 de propulsión? ¿En dónde ha sido más rápido? He superpuesto las dos curvas, las dos gráficas del circuito y mirad, detalles. Por ejemplo, la velocidad máxima, bueno, es más o menos la misma, hay 1 km/h de diferencia, son 164,9 el más rápido. La velocidad mínima en la misma curva, la velocidad mínima, mientras el normal pasa a 34,7, este pasa a 36,7, o sea, 2 km/h más rápido. En la curva más difícil de tracción, que es un apoyo antes de la rápida, hay hasta 9,5 km/h de diferencia. En la curva rápida hay casi 2 km/h de diferencia, más rápido siempre este. Y en la curva que entra en la zona lenta, que es una curva de apoyo que estás tomando la curva con tracción, pero enseguida tienes que frenar, hay hasta 7 km/h de diferencia. Es que sale más rápido de las curvas y siempre llega a la siguiente un poquito más rápido. Frenan como dos gotas de agua, al margen de que uno llevase los carbocerámicos y el otro llevase los de acero. Frenan exactamente igual y no se han agotado, con lo cual yo recomiendo los de acero, que siempre son más baratos y es mejor montar ese disco. Cuando tú llegas a la curva, con el de propulsión tienes que frenarlo más, o sea, tienes que soltar el freno más tarde, porque cuando tú empiezas a acelerar va a tender a derrapar antes. Este también derrapa y hace su drift, pero cuando estás haciendo el drift, en mitad del drift, empiezas a notar que el tren delantero empieza a actuar y te saca de la curva a una velocidad increíble, que es donde gana a la versión de propulsión. Yo no sé. Obviamente, si te gusta hacer drift, no te compres el coche de tracción total, pero puedes hacerlo perfectamente, aunque es absurdo. Para eso te compras el coche que tira desde el tren trasero. Si me preguntas cuál es mejor coche de los dos, te lo digo rotundamente que es el X-Drive. Yo personalmente me compraba el X-Drive. Y eso que me gusta la propulsión, y eso que me gusta el movimiento de estos coches, pero es que este lo tiene. Me habéis visto cómo me he peleado con el coche durante la vuelta, pero me he peleado fácil, o sea, me he divertido, lo he disfrutado mucho. Al final, la tecnología nos da la razón y las evoluciones ya son 510 caballos, viene bien una ayuda de una tracción total. Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, espero que esta evolución a los tifosis a mí me han convencido. A mí hoy BMW me ha convencido. Espero que a los tifosis que lo probéis, si tenéis la oportunidad, y que os convenzca como lo ha hecho hoy conmigo. No os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita y esas cosas. Y ahora os dejo la tabla entera de tiempos para que podáis sacar vuestras propias conclusiones y el sonido del coche, por supuesto. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.